Vamos a compartir la palabra de Dios y vamos a pensar en lo que Dios nos quiere decir hoy. Primero quiero agradecer a la congregación por las oraciones, por el tiempo que estuvieron orando por el campamento de niños. Más allá del inicio tortuoso de las 15 horas que tardamos para llegar, después el Señor realmente nos regaló un tiempo hermoso allí y sobre todo con los chicos. Yo les planteaba la otra vez, antes de irnos, les decía que el tema para los chicos iba a ser como un título importante y es lo que queríamos trabajar, una generación que reconstruye, una generación reconstructora. Y pudimos pensar en esas cosas, ellos los hicimos pensar justamente en la idea de reconstruir. Sobre todo la primera construcción a hacer es su vínculo con Dios, una relación con Dios, para aquellos que no conocían al Señor. Y para aquellos que sí, el compromiso de lo que puedan vivir hacia adelante, porque creo que tenemos claro que los que van a llegar a su generación son ellos mismos y el compromiso lo van a tener que tomar ellos. Cuando yo le hablo a los chicos de esa edad, a mí me escuchan como el abuelito que les habla. Pero el compromiso de hablarle a sus amigos, a sus compañeros y demostrar una vida cristiana va a ser de cada uno de ellos. Por eso abordamos ese tema. Que ellos puedan entender que puedan ser una generación que van a construir o reconstruir todo esto que moralmente no está bien, desde lo espiritual o no. O quizás errarle o confundirnos como muchos de nosotros. Pero basado en ese tema, pensaba en qué compartir con nosotros, con los grandes, con aquellos que le tenemos que dar ejemplo a cada uno de ellos. Y el Señor puso en mi corazón esta idea de cómo está nuestro vínculo y nuestra relación con Dios. Porque creo que todos tenemos claros que nosotros no tenemos una religión, tenemos algo que es relacional con Dios, es una relación con el Señor. Y desde ese punto de vista, a mí me gustaría que podamos pensar en esta noche en si hay algo que reconstruir en esa relación con Dios. Quizás haya en esta noche en medio nuestro alguien que directamente no tenga relación con Dios, porque nunca ha escuchado de Él, porque todavía no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. Así que su primera reconstrucción con este Dios maravilloso es tener un encuentro con el Señor. Pero aquellos que ya tenemos al Señor en nuestra vida, que el Espíritu de Dios está en nosotros, porque la palabra garantiza eso. Para aquellos que aún más tenemos unos cuantos años en el Señor, me gustaría que podamos quizás pensar en esto. Si es necesario reconstruir algo en nuestra relación con Dios. Si pasamos a la siguiente, me gustaría que, así como muchas veces te aparecen esas preguntas para ver como termómetro en tu vida cómo anda la cosa, ¿dónde marcarías la tilde? ¿Cómo está tu vínculo y tu relación espiritual con el Señor? ¿Muy buena, regular, mala? Cada uno sabe, ¿no? Vos estás pensando ahí y sabés, decís, bueno, le doy acá, pero no, me parece que tendría que cambiar. Vamos a tratar de pensar en esta noche justamente en eso, e irnos de este lugar, por lo menos motivados a revisar esta situación con nuestro Dios el Padre. Sí o sí tenemos que tener claro creo yo, la mayoría de nosotros, cómo es la relación de Dios con nosotros. La relación de un padre que nos ama, un amor profundo y una relación de vínculo, de amistad con cada uno de nosotros que quiere sostener. Y de promesas que Él hace hacia nosotros que sabemos que son sí, el amén, porque Él las cumple. Vamos a ver entonces allí desde en el Antiguo Testamento cómo funcionaba esto. Vamos a ver uno de las cosas que más noto en la palabra de Dios, que es la idea de un Dios de pacto. Todos entendemos y sabemos que Dios es un Dios de compromisos, de pactos.
Y allí vamos a ver en Segunda Crónicas, si tenés tu Biblia, tenela preparada en ese libro, vamos a ver algunas cosas allí. Pacto de Dios, por ejemplo, con Salomón. Y cuando vemos ese compromiso y ese pacto, es muy claro. Segunda Crónicas, capítulo 7, dice el verso 14, si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo los escucharé desde el cielo, desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Un compromiso impresionante de parte de Dios hacia Salomón en ese tiempo y a la gente de esa generación. Venían ya de otras derrotas, venían de situaciones donde el pueblo había caído, pero allí Dios hace un compromiso con Salomón. Es al mismo que le da la posibilidad de construir el templo allí en aquel tiempo. Ahora, Dios pone allí también rápidamente una cláusula, como muchas veces sabemos que funciona. Dios hace un compromiso, pero Él pone una cláusula. Esta mañana yo decía y muchos se reían. Vieron que se usa la palabra la cláusula gatillo, se activa inmediatamente, ¿sí? Si no se cumple. Fíjense lo que dice el versículo 19. Pero si ustedes se apartan de los estatutos y mandamientos que le he propuesto y los abandonan por ir a adorar a dioses ajenos, yo los arrancaré de la tierra que les he entregado. Y este templo, hablando de ese templo maravilloso que había podido construir Salomón, que he consagrado a la honra de mi nombre, lo arrojaré de mi presencia y haré de él la burla y el escarnio de todos los pueblos. Esta casa hará tan excelsa, horrorizará a todo el que se pase por ella. Y se dirá, ¿y por qué ha tratado así el Señor a esta tierra y a este templo? Y se responderá, porque dejaron al Señor, al Dios de sus padres, que los sacó de Egipto y se han entregado a dioses ajenos para ordenarlos y servirles. Por eso el Señor les ha traído todo este mal. Cláusula gatillo. ¿Cumplís? Dios te da lo que dice en el versículo 14. Si mi pueblo me invoca, se humilla, ora, busca mi rostro, se aparta de los malos caminos, yo estoy desde los cielos ahí escuchando, prestando atención, bendiciendo. Si no lo hace, si desobedece, la consecuencia. Ahora, después de eso muere Salomón. Versículo 30-31, vemos allí la muerte de Salomón y es enterrado allí junto a su padre, a David. ¿Y qué pasa después de eso? Cambio de generación, nuevas oportunidades. Allí encontramos, ¿qué cosa? La rebelión de Israel. Capítulo 10, versículo 1 dice, Roboam fue a Siquén, donde todo Israel se había reunido para proclamar rey, y cuando Jeroboam, hijo de Nadab, se enteró de esto, regresó de Egipto, donde había huido para escapar del rey Salomón. Entonces los líderes de Israel mandaron a llamar a Jeroboam, y él junto con todos los israelitas fueron a hablar con Roboam. Aquí estamos en una nueva generación. El hijo de Salomón, Roboam, que iba a asumir el reinado. Pero aquellos que habían estado lejos, como en el caso de Jeroboam, vienen a hablarle. Y le dicen, su padre fue un amo muy duro. Le dijeron, alivie los trabajos tan pesados y los impuestos tan altos que su padre impuso sobre nosotros. Entonces seremos sus leales súbditos. Hay mucho más para leer acá, pero para ponernos en tema. ¿Qué había pasado? Dios movilizaba al pueblo para que este clamor llegara a este nuevo rey, porque realmente la presión era muy fuerte. Y entonces buscaba, a través del consejo de Jeroboam, que este nuevo rey cambiara eso. ¿Qué hizo Roboam? Le pregunta a los ancianos de ese tiempo.
aquellos que eran más entendidos, versículo 7, y ellos le contestaron, si te conduces bien con ellos y eres de su agrado y les hablas bien y amablemente, ellos te servirán siempre. O sea, afloja un poquito, tener otra relación con la gente. La gente está muy cansada de todo esto. Y entendían que Dios aprobaba ese cambio de forma de actuar. Ahora, ¿qué hizo Robán? Dijo, bueno, este es un consejo bueno. No, dice que fue a buscar consejo con los jóvenes. Esto no es palo para los jóvenes, es lo que dice la Biblia. Ahí dice, fue a buscar el consejo de los jóvenes, quizás más inexpertos. ¿Qué contestaron? Versículo 10. Así debería responder a esos que se quejan todo y que quieren una carga más liviana. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. ¿Qué quiere decir eso? Yo soy más grande, más fuerte, más poderoso todavía que Salomón. Creo que le estaba pifiando porque la Biblia dice que no hubo rey más fuerte que él. Pero bueno, tenía un alto concepto de sí mismo. Y entonces dice, es cierto que mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los gobernaba con látigo, pero yo los azotaré con escorpiones. O sea, ¿cuál fue la consecuencia? División de Israel. Versículo 19, algo que todos, la mayoría de nosotros conocemos, famosa división de las 10 tribus hacia el norte, las 2 tribus hacia el sur. División del pueblo creado por Dios. Cuando no hay obediencia al pacto con Dios, hay consecuencias como esta. ¿Y qué más pasó? Los hijos de Dios se apartaron de la ley, de los estatutos que Dios había dado. Capítulo 12 dice, y cuando Roboam estaba fuerte y firmemente establecido, abandonó la ley del Señor. Yo quisiera que subrayemos esto en nuestras Biblias. Cuando se sintió fuerte y poderoso como rey, ¿qué hizo? Abandonó la ley del Señor. Y todo Israel lo siguió en este pecado. ¿Hay otra forma de mencionarlo? No, pecado, ¿sí? Debido a que fueron infieles al Señor, el rey Sicat de Egipto subió y atacó Jerusalén en el 5.º año del reinado de Roboam. Y entonces Roboam parece que dejó de ser tan grande y excelso, lo pasaron por arriba. ¿Sí? Quizás sea el tiempo más duro y más difícil del pueblo de Israel, la destrucción de Jerusalén. Capítulo 12, versículo 5 dice, y entonces el profeta Semanías fue a ver a Roboam y a los príncipes de Judá que por causa de Sicat estaban reunidos en Jerusalén y les dijo, así ha dicho el Señor, puesto que ustedes me han abandonado, yo también los he abandonado en las manos de Sicat. Cláusula gatillo. Hoy charlábamos, me preguntaban, ¿pero cómo? ¿Dios abandona a sus hijos? No, Dios permite. Dios se corre, Dios siempre está ahí. Pero en este tiempo Él permitía que pueblos extranjeros dominaran al pueblo de Israel. Dolor, tristeza en todo ese tiempo. Ahora, si pasamos a la siguiente, ¿cuál fue la consecuencia? Y esta es una de las fotos que está muy artística, pero me imagino que la destrucción debe ser mucho, mucho peor que esto. Se llevaron a los jóvenes al exilio, dejaron a los adultos, a los mayores y a los niños en ese lugar. ¿Para qué? Para que se mueren a través de pestes. Tiempo el más duro del pueblo de Israel. Jerusalén fue destruida a causa de ¿qué? De su desobediencia, no hay otra palabra. Fue destruida a causa de su desobediencia. Es necesario poder pensar en la causa de algo destruido para empezar a reconstruir algo.
No sé si te pasa a vos, a mí me pasa muchas veces. A veces que nos parece que nos vamos acomodando y sí, está roto un poco más o menos, pero lo seguimos viendo ahí. A veces necesitamos verlo realmente destruido para empezar que hay que reconstruirlo. Así que un poco es lo que quisiera que podamos llevarnos como idea en esta noche. Esa idea de reconstruir algo que está destruido. En ese tiempo era evidente que Jerusalén estaba destruida, que el templo se había destruido, que ya el pueblo no tenía dónde adorar porque el altar estaba destruido. Y entonces aparece un personaje aquí que es Esdras. Esdras es aquel que Dios utiliza para reconstruir el templo. En el capítulo 1 dice, para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio de Jeremías, el primer año del reinado de Ciro de Persia, el Señor despertó el espíritu de Ciro para que hiciera pregonar por todo su reino la palabra y por escrito lo siguiente. ¡Wow! ¿No? Difícil entender esto. Ciro no era judío. ¿De dónde venía? Del linaje de aquellos que fueron y destruyeron Jerusalén. Eso para que nos quede claro que cuando Dios quiere hacer algo, lo hace como Él quiera. Había escuchado el clamor del pueblo y de aquellos que estaban allí, entonces así dice Ciro, rey de los persas, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinados de la tierra y me ha ordenado reconstruir el templo de Jerusalén, que está en Judá. Si hay entre ustedes alguien que sea de su pueblo, que su Dios lo acompañe y vuelva a Jerusalén, que está en Judá, para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, pues Él es el único, solo Él es Dios. Aquí hay algo incomprensible, pero también hay algo para que podamos pensarlo y analizarlo. Esos jóvenes que habían ido al exilio, ahora eran convocados para volver a Jerusalén a reconstruir. Pasó después también con el caso de la reconstrucción de las murallas, con Nehemías. Nehemías era el copero del rey y estaba en una situación tranquila y buena. Tratemos de ubicarnos y pensar nosotros en ese sentido. ¿Qué actitud tomaríamos nosotros si estamos en otro lugar? Si estuviéramos hoy en la potencia más grande, si estuviéramos, bueno, hoy yo pensaba en China, no pensemos en China, no está muy feliz ese ejemplo. En un lugar donde está toda la tecnología, está todo bárbaro, y nos dicen, che, mira, tu pueblo, tu lugar está destruido, está todo mal ahí. Están pidiendo ayuda para que vuelvan ahí a ponerle el hombro y a reconstruir. ¿Qué haríamos los cristianos de este tiempo, hipócritas? Sí, está todo mal allá, vamos a orar por Jerusalén. No, esos jóvenes se comprometieron, muchos de ellos volvieron. Yo creo que lo tengamos en cuenta, a mí me llama mucho la atención eso. Evidentemente Dios movilizó el corazón de esos jóvenes para volver allí a Jerusalén. Y cuando vuelven del exilio, dicen el regreso, en Esdras capítulo 1, los patriarcas de las familias de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y los levitas y todos aquellos en quienes Dios despertó ellos el deseo de reconstruir el templo del Señor, se prepararon para ir a Jerusalén. ¿Y qué hicieron? Reconstruyeron el altar. Dice, 7 meses después, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus respectivos pueblos y ciudades, todo el pueblo de Israel fue convocado a una reunión en Jerusalén. Colocaron el altar en una base, por temor a los pueblos que lo rodeaban, y todos los días, por la mañana y por la tarde, ofrecían holocaustos al Señor. Aquí vemos que se puede reconstruir, que algo que está mal, Dios permite que se reconstruya. Y allí vemos esos jóvenes que vuelven y vemos a ese pueblo que rearma el templo y arma el altar para presentar los sacrificios. Algo muy significativo para el pueblo judío. El lugar donde se colocaban allí las ofrendas de sacrificio, el altar, fue reconstituido. ¿Y qué pasó? Y rápidamente se notó la alegría del pueblo por esto. Y entonaban alabanzas de gratitud al Señor y decían,
Dios es bueno y su misericordia por Israel es eterna, como diciendo, nos mandamos un montón de macana, pero sin embargo, Dios igual nos sigue bancando. Y todo el pueblo unánime alababa a Dios con júbilo a ver cómo se echaban los cimientos del templo del Señor. Tiempo de alegría de todos esos que estaban ahí. Ahora, si conoces un poco más la historia, y si no te digo cómo viene la cosa, es esa figura de la alegría y todo lo que pasaba allí, de haber reconstruido el altar, empezar los cimientos del templo. Pero la palabra más adelante dice claramente que a pesar de que reconstruyeron, de que armaron el templo, que querían adorar, la presencia del Señor no estaba allí. Y aquí quiero que podamos pensar cada uno de nosotros en esta condición y en relación a Dios. A veces tenemos la idea que tener una relación con Dios es que tengamos muchos lugares y espacios para reunirnos, es que podamos construir muchos lugares, que podamos hacer. Pero la pregunta es más profunda. Ya hoy no necesitamos un altar como ellos armaban, pero yo quiero preguntarte, ¿cómo está tu altar de adoración al Señor? Siempre me lo pregunto para mí. ¿Cómo está ese lugar? O pensamos que con venir a la iglesia, con cumplir algunas cosas, con hacer algunos rituales, por eso yo hablaba de una relación, no de una religión. Quiero llevarte a pensar en esta noche cómo está tu altar de adoración al Señor. No sea que estés confundida o confundido como estaban esa gente de ese tiempo. Alegría profunda por todo, pero esas son cosas netamente materiales. Dios va por otro lado. Lo de Dios tiene que ver con un vínculo, una relación, con alguien que nos ama, pero que espera también de nosotros que le correspondamos, que lo podamos adorar genuinamente, auténticamente. Que dejemos de lado esas cosas, decimos, bueno, Señor, pero yo fui el domingo a la iglesia. Es mucho, ya está, estoy cumplido con vos. El dolor del Señor por saber que hay hijos suyos. Y me imagino que muchas veces siente el Señor eso por mí. Que creen que con algunas cositas que hacemos, con algunos servicios que hacemos para el Señor, que los podemos santificar, creemos que tenemos un vínculo de adoración con el Señor. ¿Cuál fue la tarea básica de Esdras en ese tiempo? Hacer reconocer al pueblo que su error. Desde los días de nuestros antepasados, dice el capítulo 9, versículo 7, desde los días de nuestros antepasados y hasta hoy hemos vivido en maldad. Esdras no anduvo con vueltas, ni diciendo un poquito nos equivocamos, un poco fue la influencia de otros. No, hemos vivido en maldad. Dice, y a pesar de que hemos sufrido mucho por nuestras malas acciones, tú, Dios nuestro, no nos has castigado como merecen nuestras maldades. ¡Wow! Reconocimiento de Esdras que cada uno de nosotros deberíamos hacer. Si el Señor nos castigara como merecerían nuestras maldades, la palabra dice, en cambio, a unos pocos de nosotros nos has dejado con vida. Así que los de ese tiempo y los de que estamos en este tiempo, en esta generación, nos equivocamos, nos confundimos. ¿Por qué? Porque tenemos la misma naturaleza. ¿Cuál es esa naturaleza? De la cual Diego hablaba, de la cual el Señor venció. Es una naturaleza caída, una naturaleza de pecado. Por eso Romanos 7 dice, no entiendo qué me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Yo tengo en mente la versión anterior. Lo bueno que quiero hacer, eso no hago, más lo malo que no quiero hacer, eso hago. Maldito
Eso es lo que nos pasa constantemente. Hay algo que nos impulsa, que está dentro nuestro, que nos lleva a hacer lo malo, porque uno dice, ¿cómo? Si el Señor hizo ese compromiso con Salomón, le dijo tan claramente cómo funcionaba la cosa, ¿cómo le erraron tanto? Y te preguntaste por qué vos y yo tantas veces nos encontramos delante del Señor diciéndole, Señor, me equivoqué de nuevo, otra vez me equivoqué. Es que hay algo dentro de nosotros que genera esas cosas y que tenemos que tener en cuenta. Esdras es el líder de la reconstrucción del templo, según nos muestra la Biblia, ¿sí? Todo ese capítulo, dice, el 9 dice, desde los días de nuestros antepasados y hasta hoy hemos vivido en maldad. Por eso nosotros y nuestros reyes y sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de otras naciones. Nos han robado, nos han hecho prisioneros, y hasta la fecha, la vergüenza no se aparta de nosotros. ¿Cuántas veces me siento avergonzado delante del Señor por aquellas cosas que hago y que no corresponden? Ahora, el Señor nuestro Dios ha tenido misericordia de nosotros, y aunque sea por un poco de tiempo, y nos ha dejado a salvo un remanente, nos ha dado un lugar seguro en su santuario para que veamos las cosas con claridad y podamos vivir un poco más, aún sea en nuestra condición de esclavos. Y como decía Diego también antes, hasta que no estemos en la presencia del Señor y vivamos plenamente disfrutando de eso, tenemos esta condición. Esa naturaleza de pecado que hay de nosotros que muchas veces nos esclaviza. Ahora, fíjense que acá habla de la idea de poder mirar, tener una visión clara. Muchas veces no tenemos claridad en cómo miramos nuestra vida espiritual. Nos queremos engañar a nosotros mismos. Y puse una frase ahí, a mí me gusta escribir esas frases que quizás puedan ser títulos importantes. Líder responsable de la reconstrucción de la relación con Dios. ¿Qué quiere decir esto tan difícil? No es otro el culpable, no es otro el responsable. Yo soy el que debe liderar mi propia vida. Puedo echarle la culpa y porque me miraron mal, porque los pastores no me encaminan bien. La palabra de Dios dice claramente que cada uno de nosotros somos líderes responsables de cada uno de nuestros actos delante del Señor. Y también tiene que quedarte claro que somos líderes responsables de nuestra relación con nuestro Padre Dios. Ahora, ¿saben qué? La bondad de Dios, que es su gracia, es netamente por gracia, hace posible que podamos ser libres. Ellos, en ese momento Esdras decía, bueno, por lo menos un grupo de nosotros, un poquito, disfruta de esta libertad, un remanente. Pero ¿saben qué? En este tiempo y con la acción del Espíritu Santo dice que nosotros somos ahora el templo de Dios. No hablamos de ladrillos, construcciones, no hablamos de esas cosas. Hablamos de que el Señor quiere morar en nosotros. Y en Juan 8:32 dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Libres de todas aquellas cosas que impiden que podamos tener una relación limpia con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y no podemos presentarnos delante de Él y dialogar con Él en medio del pecado. Necesitamos restaurar cada una de nuestras vidas. Necesitamos que el Señor restaure a través del Espíritu Santo nuestras vidas para tener una vida de comunión con Él. En el versículo 36 del capítulo 8 dice, así que si el Hijo los libertara o los liberta, serán verdaderamente libres. Me viene a la mente ahora otro versículo donde Pablo dice, cuidado, dice el Señor, yo los he llamado a libertad, pero no vuelvan a los viejos rudimentos y a esclavizarse nuevamente con las cadenas del pecado. Necesitamos tener
una vida de comunión con Dios, con el Padre. Necesitamos resolver aquellas cosas que nos damos cuenta con las cuales vivimos y que sin embargo no son de agrado a nuestro Dios. Cada uno de nosotros sabemos. Yo no podría hablar con una persona de otro país si no sé el idioma. Así que el idioma del Padre es el idioma de la santidad. Y si queremos dialogar con Él, si queremos tener una relación íntima con Él, de esas que nos gusta, Señor, yo quiero compartir tiempo con vos, pero ¿saben qué? Tenemos que hablar el mismo idioma. Y Él quiere eso. Pero para eso es necesario dejar de lado, quitar de nosotros el pecado. No sea que nos confundamos en esto de pensar que viniendo a la iglesia, como decía antes, o haciendo cosas para la iglesia, quizás ayudando a otro hermano, todo muy loable. Pero ¿saben qué? Eso no es una relación espiritual con el Señor. El enemigo utiliza mucho de eso para confundirnos. Así que la idea es poder querer vivir de acuerdo a esa nueva vida que el Señor nos dio, una vida de esperanza. Y para ir terminando me gustaría que podamos leer en 1 Pedro, capítulo 1, algunas recomendaciones que Pedro mismo nos está dando para que podamos vivir claramente esa vida, esa relación con Dios sanamente. Llamamiento a una vida santa, dice mi Biblia, o la que estoy usando como título. Capítulo 1, versículo 13 dice, por lo tanto, preparen su mente para la acción. ¡Wow! Hay que preparar nuestra mente para la acción. No solo para hacer, está buenísimo, ¿no? Que cuando los convocamos a hacer y nos convocamos, está buenísimo que todos podamos hacer cosas con nuestras manos o con lo que sea. Pero acá está hablando de una construcción desde lo espiritual. Tiene mucho más que ver con cosas más elevadas. Preparen su mente para la acción. Estén atentos y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. Pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos, de cuando vivían en la ignorancia. Al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los llamó, y escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Un vínculo, una relación íntima con el Señor tiene que estar dentro del marco de la santidad. Si ustedes llaman Padre a aquel que al juzgar se fija en lo que se ha hecho y no en quién lo hizo, vivan el resto de sus vidas en el temor de Dios. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles, como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero perfecto. La reconstrucción de la relación con Dios, que quizás hoy está deteriorada en tu vida, no tiene que ver con lo que vos podés hacer en tus fuerzas, sino que tiene que ver con el poder de Dios nuevamente actuando en tu vida. Pero es necesario, como Esdras en ese tiempo, plantarse y decir, Señor, me equivoqué. Necesito reconstruir el vínculo, la relación con vos. Necesito que me ayudes y cambies esto. Sin reconocimiento no hay reconstrucción. Dios es especialista en la restauración, pero necesita el paso primero de cada uno de nosotros, que es el reconocimiento del error. Primera Pedro, capítulo 2, versículo 4 dice, la piedra viva, acérquense a él, a la piedra viva que los hombres desecharon,
que para Dios es una piedra escogida y preciosa. ¿A dónde dice que nos acerquemos? A Santo Tomé 5124. No. El Señor nos dice, acércate a mí. Acércate y rodeate de mis cosas. Construí una vida espiritual sobre bases sólidas. Tené un altar de adoración que sea limpio y santo en vínculo conmigo. Dice, y ustedes también, como piedras vivas, ahora nos llama a nosotros, parte de esa construcción hermosa, sean edificados como una casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Mientras los chicos de la banda suben, les pedía que terminemos con una canción. Me gustaría que esta noche podamos reflexionar, o irnos con esta reflexión. Quizás viniste en esta noche pensando que tu vínculo y tu relación estaba bien con Dios. Y fue la palabra, porque en realidad hemos leído la palabra de Dios, la que te mostró que quizás no era tan así. Quizás sí viniste a este lugar y estás, me llamaba mucho la atención ahora los preadolescentes y los chicos decían cuando lo que estaba muy mal, estás fisurado. Quizás viniste fisura, o sea, viniste re mal. Y tu relación con Dios, vos sabés que está mal. Y que hay que restablecerla porque si no, el Espíritu no obra. Y en uno de los textos que leíamos, decía claramente esto, que quizás no tenés una visión clara de tu relación con Dios. Estás confundido. Estás pensando que tenés un buen vínculo y una buena relación. Pero necesitas que el Señor abra tus ojos, limpie esa mirada para verlo de otra manera. Que el Espíritu obre para que de esa manera vos puedas pedirle al Señor que comience esa reconstrucción en vos. Dios quiere, Dios está esperando. Cuando Dios dijo, ellos no me obedecen, yo los abandono, sí, pero ¿saben qué? Así como el hijo pródigo, el Padre está ahí esperando. Cuando volvemos a buscarlo, cuando reconocemos y volvemos al Señor, el Señor siempre está dispuesto a reconstruir. Así que mientras cantamos esta canción, que creo que la mayoría la sabemos, pensá en tu compromiso en esta noche con el Señor. ¿Cómo está tu vínculo, tu relación? Quizás hay cosas que hay que solucionar. Necesitamos una mirada más clara del Señor, algo más específico. Y en esta noche vamos a clamarle al Dios de los cielos, porque Él quiere hacerlo. La canción habla de abrir, que el Señor abra nuestros ojos para conocerlo. Si la conoces, orala para pedírselo al Señor. Abre mis ojos, Señor, los ojos de mi corazón. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, Señor, los ojos de mi corazón. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Tu majestad, Señor, brillando en la luz de tu gloria, derrama el poder de tu amor. Tú eres santo, santo, santo.
Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Te pido que nos pongamos de pie y podamos cantarle al Señor y a la vez comprometernos para restablecer nuestro vínculo con el Señor. Abre mis ojos, Señor, los ojos de mi corazón. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, Señor, los ojos de mi corazón. Yo quiero verte, yo quiero verte y ver tu majestad, Señor, brillando en la luz de tu gloria. Derrama el poder de tu amor, tú eres santo, santo, santo. Ver tu majestad, Señor, brillando en la luz de tu gloria. Derrama el poder de tu amor, tú eres santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Y nuestro Dios, en esta hora delante de tu presencia reconocemos que hay muchas cosas que no son limpias y claras en nuestra vida, que necesitamos, Señor, reconstruir nuestro vínculo, nuestra relación con vos. Te pedimos perdón, nuestro Dios, por aquellos errores, por aquellas cosas que sabemos que no están bien, pero que nos acostumbramos a hacerlas, que las repetimos. Te pedimos, Señor, aún perdón por aquellas cosas que ponemos como justificativos pensando que hacemos un vínculo relacional con vos, pero es netamente religión. Señor, perdonanos por eso. Y en esta hora, Señor, nos comprometemos a en esta semana rehacer nuestro altar de adoración delante de tu presencia, para que a vos te agrade, Señor, para que te puedas sentir gratificado por cada una de nuestras vidas, para que realmente, Señor, vos tomes los sacrificios que llevamos hacia tu altar y a tu presencia. Señor, es tan sencillo como nos decía tu palabra, como le dijiste a Salomón. Si nos inclinamos, Señor, si nos humillamos, si oramos a vos, si cumplimos tu palabra, Señor, vos vas a abrir desde los cielos, como dice también tu palabra, las ventanas de los cielos para derramar bendiciones. Señor, ayúdanos a darnos cuenta, a tener una mirada espiritual. Señor, abrí nuestra mente y nuestros ojos espirituales para verte de una manera distinta. Te lo pedimos en esta hora y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que tenga una semana de victoria en el Señor en esta día.